Bueno, amados, muy buenas tardes para todos. Que el Señor les bendiga. Espero que hayan tenido una linda semana. La verdad que mi semana ha sido bastante linda aquí disfrutando de mi bella Cartagena, ¿no? Pero durante la semana estuve como meditando y analizando estas dos últimas temáticas y yo quería que fuera algo de una u otra manera que haya impactado mi vida y mi liderazgo, ¿ya? Y hay dos clases que de una u otra manera en todo el proceso de liderazgo espiritual fue algo que marcó mucho mi vida, ¿no? Que produjo como un impacto de esto yo tengo que tenerlo muy presente al momento de liderar. Y una fue la pregunta, ¿cómo saber que amamos a Dios? Esto, en la medida que fui escuchando la temática, de una u otra manera me confrontó en muchas áreas, pero también me desafió, me animó, trajo esperanza y eso es algo de lo que me gustaría como reproducir hoy, ¿no? ¿Cómo saber que amamos a Dios? Y para la próxima clase estaríamos cerrando con otra cosita bien especial que Dios puso en mi corazón, que fueron dos temáticas, como decía, para mí de mucho impacto y de mucha bendición. Pero si quieres saber más, ¿no? Nos vemos el próximo martes. Eh, Así que hoy planteémonos esta pregunta por un momento, ¿no? ¿Cómo saber que amamos a Dios? Porque yo creo que desde nuestra perspectiva humana, todos podríamos decir que lo amamos, ¿ya? A veces también desde nuestro entendimiento bíblico, también tenemos una cosmovisión o una idea de que nosotros estamos amando al Señor. Pero en la medida que empezamos a hilar más fino en lo que la Biblia nos describe respecto al amor, de repente aparecen también algunos detalles en los que nos damos cuenta que estábamos amando, pero desde una perspectiva un poquito más humana, ¿ya? Y no desde este amor divino o de este amor de parte del Señor para con nosotros. Entonces, me gustaría que fuéramos a Primera de Juan, capítulo 4, versículos 17 y 18. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 17 y 18. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, me gustaría empezar esta clase haciéndote una pregunta. ¿Cuáles son tus mayores áreas de temor? ¿A qué le temes? ¿Qué te produce miedo? ¿Ya? Porque este pasaje destaca un punto muy importante y es que en el amor no hay temor. O sea, nosotros podemos estar en dos estados, pero la idea es que vivamos en uno de estos estados. Y lo que la palabra de Dios dice es que el perfecto amor echa fuera. Es interesante porque este echa fuera está ligado a la liberación. O sea, el perfecto amor saca aquellas áreas que son contrarias al amor. Y una de estas es el temor. Si tú te das cuenta, el miedo muchas veces lo vemos como una emoción natural, pero si nosotros hacemos un análisis bíblico, no voy a estar hablando de los miedos hoy, simplemente es como una pequeña introducción a lo que quiero llegar, ¿ya? Pero si nosotros hacemos un análisis bíblico respecto a los miedos, te vas a dar cuenta que esta es una de las primeras emociones que aparece en el ser humano después de la caída, ¿ya? Entonces, el miedo aparece como una consecuencia en la naturaleza caída del ser humano. O sea, el hombre pecó y tuvo miedo. Si tú te das cuenta, el hombre pecó y se produjo una separación. Él se escondió y tuvo miedo. Entonces, es interesante que una de las emociones primarias
después de la caída fue el miedo, ¿ya? Lo que nos indica, o por lo menos nos da ciertas pautas de que no es una emoción natural para el ser humano, ¿ya? La Biblia en pasajes como Romanos nos muestra también, ¿no?, que Dios no nos ha dado un espíritu de temor para estar en esclavitud, lo que nos muestra que es un espíritu que no viene de Dios, sino que viene como fruto del pecado, ¿ya? Entonces, antes por el contrario, Dios nos habla de que Él nos ha dado amor y nos invita a perfeccionarnos en este amor. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros analicemos en nuestro liderazgo cuáles son nuestras mayores áreas de miedo o de temor? Porque seguramente esas áreas en las que yo estoy luchando con algunos miedos son áreas en las que yo necesito fortalecerme. Son áreas en las que yo necesito perfeccionarme, ¿ya? Entonces, cuando el pasaje nos muestra que el perfecto amor echa fuera, es interesante porque el amor de Dios va produciendo liberación en nosotros. Y parte del proceso de liberación de nuestra vida, si tú te das cuenta, es el proceso de perfeccionarnos en el amor. Porque en la medida que vamos entendiendo el amor de Dios para con nosotros, esto va produciendo un más alto deseo de santidad, o sea, de agradar a Dios. Pero entre más lejos nosotros estamos del amor de Dios a nuestras vidas, más lejos estamos de la santidad. Entonces es interesante porque nos muestra esta conexión, ¿no? Entre el amor y la santidad, ¿no? Y cuando no experimentamos este amor, cómo el pecado se incrementa en nuestra vida. Entonces, este proceso de perfeccionarnos en el amor para un líder espiritual es parte de su vida, ¿no? Porque a veces nosotros tenemos una cosmovisión en la que estamos convencidos de que amamos a Dios, pero hay ciertas áreas en las que no nos estamos perfeccionando, sino que nos hemos ido como naturalizando, ¿no? O aceptando cierto tipo de actitudes, cierto tipo de conductas, cierto tipo de comportamientos como algo normal en nuestra vida, ¿no? Y hemos como que tratado de una otra manera suavizar algunas cosas al punto, ¿no?, que quizás en algunas áreas nuestra conciencia puede llegar a cauterizarse, ¿no? Entonces quiero que vayamos a Juan capítulo 13, versículos 37 y 38. Juan capítulo 13, versículos 37 y 38. Y ahora me quiero enfocar un poquito en la vida de Pedro, ¿ya? Porque Pedro fue un discípulo que quiso tener muchas expresiones de amor para con Jesús. Pero algo que vamos a ir resaltando en la medida que vayamos viendo este amor que Pedro quería expresar, nos vamos a ir a dar cuenta que en la vida de Pedro había muchas expresiones de amor que eran emocionales. O sea, no hacían parte de este amor ágape, sino que de una u otra manera él quería demostrar un amor en base a su entendimiento de lo que es el amor. Pero si tú haces un estudio inductivo acerca de la vida de Pedro, te vas a dar cuenta que Pedro fue el discípulo que Jesús más corrigió. Entonces, yo creo que tenía que ver quizás con su personalidad, con su ímpetu, porque era un hombre impetuoso. Si tú te das cuenta, fue él quien cortó la oreja del guardia, ¿me entiendes? Yo creo que sería un tipo medio sanguíneo, ¿ya? Pero dentro de todo este proceso emocional en la vida de Pedro, él quería tener expresiones de amor hacia la persona de Jesús. Entonces el pasaje le dice, le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. No sé cuántos de nosotros ya hemos hecho esta declaración, así como Pedro, en momentos que quizás fueron de mucha convicción, o en momentos en los que quizás estamos muy emocionados, ¿no? Y hemos hecho esta declaración, mi vida pondré por ti, ¿no?
Cuando llegué a Cartagena, mi mamá me mandó a sacar reloj, cadena, mi anillo. Acá me dicen gordo en mi familia, no sé por qué, pero mi mamá me decía, gordo, no andes con nada porque están robando mucho en la ciudad, ¿ya? Entonces, si te ven con algo llamativo, pones a tu familia en peligro, ¿no? Entonces, por momentos en mi mente se cruzaron como algunos pensamientos, ¿no? ¿Qué pasaría si nos roban? ¿Qué pasaría si le pasa algo a Lana, mi hija, o si le pasa algo a Liam? Y en mi mente, uno de mis pensamientos inmediatos fue, uy, Señor, si tú permitieras que algo así pasara, yo me enojaría mucho contigo, ¿no? Y fue como un pensamiento inmediato, ¿no? Pero en medio de ese pensamiento empecé a profundizar. Eh, ¿Cuán dispuesto estoy, ¿no? A quizás enfrentar algunos procesos, lógicamente nadie los quiere, pero seguir dando gloria a Dios en medio de cada uno de estos procesos. Lógicamente mi oración fue, Señor, cúbrenos con tu sangre, reprendo todo espíritu de robo y haznos invisibles, ¿no? A la delincuencia que está operando en este lugar. Pero de una u otra manera, me di cuenta que a veces hacemos esta declaración, así como Pedro, mi vida pondré por ti. Pero honestamente, amados, cuando yo me pongo a pensar en que le pueda llegar a pasar algo a mis hijos, es como, no, Señor, no sé qué tan dispuesto estoy. ¿Me doy a entender? Entonces, aquí nosotros vemos un compromiso de parte de Pedro antes de la negación, ¿ya? Y en este compromiso él está diciendo que él está dispuesto a dar su vida por el Señor, ¿ya? Y si tú te das cuenta, es una forma de mostrarle a Jesús cuánto él le ama. Pero todos sabemos cómo termina esta historia, ¿ya? Entonces tú te das cuenta que hay un proceso emocional en la vida de Pedro, donde él está queriendo demostrar algo, pero algo que Dios no le está pidiendo. Y pensando en esto, me acordaba de una anécdota, no sé si les conté o no, pero la voy a contar muy rápidamente, porque justo fue aquí en Cartagena, yo estaba en las islas y abrí mi Biblia estando allí en las islas, frente al mar. Me acuerdo que la playa estaba sola, yo era la única persona en ese momento, porque ya era como tarde, y los huéspedes ya habían entrado como a sus habitaciones. Y recuerdo que abro la Biblia y justo se me abre en Pedro caminando sobre las aguas. Así que yo dije, bueno, ¿será una señal del cielo? ¿Será que Dios quiere que yo le está poniendo mi fe a prueba? No, y me empecé a pasar miles de rollos en la playa sola, yo estoy solo, estoy aquí con el Señor. Bueno, Dios, vamos para adelante, ¿no? Me paré frente al mar, recuerdo que me puse en toda la orilla, primero miré que no hubiera nadie para que no se fueran a impresionar con lo que iba a pasar, ¿no? Y cuando cierro mis ojos, abro mis brazos, empiezo a caminar, y cuando empiezo a caminar, amado, yo sé que quizás para ti va a ser difícil creer lo que te voy a decir, pero me hundí. Desde el primer paso, nunca caminé sobre las aguas. Entonces, cuando yo vi que me hundí, mi reacción fue, bueno, Señor, yo lo intenté. Como diciendo, yo di el paso de fe. Y recuerdo que en ese momento Dios me habló algo muy puntual y Él me dijo, el problema es que tú haces cosas que yo no te he pedido y aún así esperas que yo te respalde. Entonces yo me di cuenta que en mi vida también habían procesos emocionales y estos procesos emocionales me llevaban a pensar o creer que Dios quería cosas de mí, pero en realidad eran cosas que Dios no me estaba pidiendo. Entonces, si tú te das cuenta, muchas veces en nuestro caminar con Cristo hemos luchado con esto. Hemos luchado con el sentimiento de querer demostrarle a Dios que lo amamos. Y queremos hacer cosas por Él, cosas para Él, pero que muchas veces las hacemos desde una perspectiva emocional de algo que Dios no nos está hablando.
Entonces, ¿por qué quería plantear esta temática con ustedes hoy? Porque para nosotros como líderes es muy importante escuchar la voz de Dios, porque a veces nuestro emocionalismo puede involucrar a todo un equipo en un sentir emocional que Dios nunca te pidió. Y las consecuencias no solo te van a alcanzar a ti, sino a todo este equipo que está trabajando contigo. Entonces, Pedro está dispuesto a dar su vida, o yo creo que él está convencido que está dispuesto, ¿ya? Pero si tú te das cuenta de sus emociones, ¿ya? Vamos ahora a Lucas 22, del 33 al 34. Lucas 22, del 33 al 34. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Entonces, aquí vemos a un Pedro diciendo que él está dispuesto a ir a la cárcel. O sea, me voy preso, no tengo problema. Es interesante porque si tú te das cuenta, es una declaración eh, donde él está cediendo su libertad. O sea, él está renunciando a su libertad por amor a Jesús. O sea, tremenda expresión de amor. Yo estoy dispuesto a perder mi libertad por ti, ¿no? Y a veces yo veo esto en los campamentos de jóvenes que me invitan, ¿no? Cantando estas canciones y haciendo estos compromisos, muchas veces emocionales. Estoy dispuesto a perder mi libertad por ti, Señor. Y de repente tiene una novia que no es cristiana y Dios le está diciendo que corte esa relación y él está diciendo, prefiero irme de la iglesia. O sea, si tú te das cuenta, en realidad no está dispuesto a ceder sus derechos. O sea, yo estoy dispuesto a seguirte siempre y cuando tú hagas las cosas como a mí me parece. Entonces, si tú te das cuenta, es como que se ha metido un sistema donde Dios se convierte en nuestra hada madrina o en nuestro, cuando frotas la lámpara, ¿no? Como en nuestro genio. ¿Mm? Entonces, de una u otra manera, como que pretendemos que el sistema de vida cristiano sea en base a lo que yo quiero, en base a lo que yo anhelo, en base a lo que yo espero, ¿no? Y no un sistema de obediencia a Dios. Entonces, algo que vamos a ir destacando con Pedro en la medida que vayamos avanzando es como muchas veces sus emociones estaban llenas de buenas intenciones, pero lo estaban llevando a la desobediencia. Entonces, es muy interesante este tema porque conozco muchos líderes emocionales y en mi vida, en diferentes etapas también fui emocional, ¿ya? Pero muchas veces mi emocionalismo me llevó a la desobediencia. Entonces, el hecho de que tú tengas una buena intención no significa que esto viene de Dios. Repito, el hecho de que tú tengas una buena intención no significa que esto viene de Dios. Entonces, si tú te das cuenta, Pedro está haciendo un compromiso de renuncia, ¿ya? Él está renunciando a todo por Jesús. Y yo creo que muchas veces nosotros también creemos estar dispuestos a renunciar a todo. Pero ¿cuántas veces Jesús o Dios nos ha demandado algo y para nosotros ha sido muy difícil en realidad renunciar a todo? ¿Ya? Vamos ahora a Marcos, capítulo 14. Marcos, capítulo 14, del versículo 29 al 31. Marcos 14, del versículo 29 al 31 dice, entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, ojo a este detalle, aunque todos se escandalicen, yo no. Y Jesús le dijo,
De cierto te digo que tú hoy, esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Y ojo aquí, también todos decían lo mismo. Entonces es interesante porque hay personas que en su emocionalismo contagian a otras personas y las llevan a hacer compromisos emocionales, las llevan a hacer pactos emocionales. Entonces, podríamos decir que Pedro era un hombre de personalidad fuerte, una persona referente dentro del grupo. Yo creo que una persona con voz de mando, con voz de liderazgo, ¿no? Peleándose un pequeño puesto ahí con Juan, ¿cierto? Pero si tú te das cuenta, Pedro atacó algo en la vida de los demás discípulos. Ponte en contexto, ¿no? Ahí, último momento, despidiéndose de Jesús, ya se viene la crucifixión, última cena, están compartiendo, y Pedro le dice, aunque todos se escandalicen de ti, yo no. O sea, ¿quiénes son todos? Porque no es un todos al hoy, no, aunque todos en la historia se escandalicen, yo no. Si tú te das cuenta, es un todos a los que están presentes. O sea, aunque el resto de los discípulos se escandalicen, yo no. Entonces, si tú te das cuenta, Pedro los afectó en su ego, ¿ya? Y cuando estas personas se vieron afectadas en su ego, también cayeron en un compromiso emocional, ¿no? Y dice que todos comenzaron a decir lo mismo. Y es interesante porque nosotros sabemos que ninguno estuvo allí. O sea, el que estuvo fue Pedro y lo negó. Y quizás Juan un poquito más allá, escondido detrás de María, ¿me entiendes? Pero nosotros vemos cómo la influencia emocional de un líder puede llevar a las personas a hacer compromisos y pactos emocionales. Entonces, frente a esta pregunta de cómo saber si amamos a Dios, es importante identificar si lo estás haciendo desde tus emociones y desde tus perspectivas humanas de lo que es el amor, o si lo estás haciendo desde la cosmovisión bíblica de lo que Dios nos enseña que es el amor. ¿Ya? Entonces, Pedro estaba dispuesto a poner su vida por Jesús, pero a lo que él no estaba dispuesto era a poner sus emociones en el altar de Dios. ¿Me voy a entender? Entonces, si Pedro no crecía en esta área, si él no presentaba su emocionalismo en el altar de Dios, él iba a seguir haciendo cosas emocionales. ¿Ya? Entonces, Jesús está llevando a Pedro a un nuevo entendimiento que va más allá de la emoción, ¿ya? Y es empezar a escuchar la voz de Dios, ¿ya? Es aprender a escuchar a Jesús. Entonces, a veces nosotros queremos poner este peso en otro en base a lo que yo estoy sintiendo. Y algo muy típico en la iglesia de hoy es, yo tengo un sentir. Entonces, yo tengo un sentir está como entre espiritual, entre una idea, un pensamiento, pero como para darle un peso espiritual, yo tengo un sentir. O sea, ahí ustedes identifiquen si es de Dios o no es de Dios, ¿ya? Pero muchas veces estos sentires emocionales pueden poner una carga emocional en otra persona, ¿ya? Entonces, vamos a Mateo 26, del 33 al 35. Mateo 26, del 33 al 35. Dice, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti,
yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Ya? Entonces, en los 4 pasajes que hemos leído, nosotros vemos un compromiso de vida. ¿Ya? No sé de los que estamos aquí, cuántos estamos dispuestos a dar nuestra vida por Dios. Pero recuerdo en una clase similar a esta, en un momento de oración, una persona, bueno, yo en mi mente estaba haciendo lo mismo, ¿no? Señor, heme aquí, envíame a mí, yo iré, ¿no? Y recuerdo que en mi oración yo decía, aunque me tocara morir por ti, Dios, yo estoy dispuesto. Y recuerdo que una persona, sin escuchar lo que yo estaba orando, porque yo estaba orando en mi mente, quebrantado delante del Señor, ¿no? Y haciendo un compromiso bien al estilo de Pedro. Recuerdo que esta persona me toca y me dice, Dionisio, la parte fácil es morir, la parte difícil es vivir para Él y por Él. Y cuando esta persona me dijo eso, pues no sabía lo que yo estaba orando. Esto me voló la cabeza, ¿me entiendes? Porque a veces estamos dispuestos a morir, pero no estamos dispuestos a vivir. No estamos dispuestos a vivir por Él y para Él. Y a veces queremos que nuestro estilo de vida sea lo que nosotros queremos y no lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, amado, si no estás dispuesto a vivir por Él, ¿realmente estás dispuesto a morir por Él? ¿O hay un concepto que no estoy entendiendo? ¿Me voy a entender? Entonces, hay un perfil humano, ¿ya? Y esto es una de las cosas que quiero resaltar, es que hay un perfil humano y hay personas que en su humanidad, ¿ya? Creen estar amando a Dios, ¿ya? Hay personas que en su concepto de amor creen estar enamorados de Dios. Pero algo que vamos a descubrir a través de la escritura, ¿ya? Es que mi humanidad no es la forma correcta de amar, ¿ya? Y yo creo que algo así es lo que está viviendo Pedro. Y por eso Jesús está tan empeñado, y por eso Jesús está tan empeñado en mostrarle el verdadero amor, ¿ya? Entonces, estas declaraciones las hace un hombre como Pedro. Yo estoy convencido que sí, un hombre que ama a Jesús, ¿ya? Pero que siempre cometía errores, ¿ya? Yo sé que ninguno de nosotros es perfecto, pero si tú te das cuenta, muchos de los errores de Pedro tenían que ver con que él no estaba escuchando a Jesús, ¿ya? Entonces, algunas cosas que quiero destacar de la vida de Pedro es que yo creo que él estaba siendo sincero en su sentir, ¿ya? O sea, yo creo que él estaba siendo honesto, o sea, a pesar de que era un compromiso emocional, había honestidad en él, ¿ya? O sea, yo creo que había una falta de entendimiento de lo que Jesús quería de él, ¿ya? Si tú te das cuenta, es él quien corta la oreja de este soldado romano, ¿ya? Entonces, el problema es que este emocionalismo y este concepto humano lo llevaban a proceder de forma incorrecta. Entonces, como te digo, sus intenciones eran buenas, pero su proceder no era el correcto, porque no estaba escuchando, no estaba identificando. O sea, yo creo que Pedro estaba convencido de que él iba a morir con Jesús, pero Jesús ya le había dejado un llamado claro, ¿ya? Que más adelante lo voy a resaltar, pero todos sabemos, sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, Pedro tenía otra función, pero parece que él no estaba captando esa función, a que Dios lo había llamado. Entonces, cuando él corta la oreja del soldado romano,
¿qué es lo que le espera? Si tú te das cuenta, lo que a Pedro le espera es la muerte. Entonces, este proceso donde Jesús interviene rápidamente y sana a este soldado y detiene a Pedro en su accionar, si tú te das cuenta, es Pedro, no es esto. Yo tengo otros propósitos contigo. Yo tengo otras cosas para ti. Y tú no las estás captando. No es ahora donde tú vas a morir. No es ahora donde tú vas a dar tu vida. Tu vida tú la vas a dar para la edificación de la iglesia. Pero Pedro parece que hasta este punto no lo está captando. Porque en sus emociones, él quiere dar la vida por Jesús. ¿Ya? Y yo creo que por eso a veces es tan importante darnos esta pequeña pausa para ver qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Otra de las cosas que quiero destacar es que me parece que Pedro en algunos aspectos tenía miedo. Y yo creo que en lo que ellos están viviendo sería bastante normal que una persona tuviese miedo. Pero yo no sé si tú has visto que hay líderes que muestran valentía en base a su miedo para poder esconder sus temores. Entonces, a veces el temor te puede llevar a ser impetuoso, a veces el temor te puede llevar a ser arriesgado, pero en realidad estás escondiendo un temor. Esto yo digo que es como el síndrome del líder que tiene miedo. Como hablábamos la semana pasada, personas que toman acciones en base a sus inseguridades. ¿Ya? Y otra de las cosas que quiero destacar en cuanto a Pedro es que yo creo que él no está identificando lo que significaba dar la vida por Jesús. Entonces, para nosotros es muy importante entender que no solo es morir, también es vivir. Y en este vivir, ¿qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros? ¿Por qué? Porque de una u otra forma, a veces procedemos de manera equivocada y es interesante porque esto nos desvía de los planes y propósitos de Dios. Y la palabra desviación tiene una raíz, ¿ya? Que deriva o se fundamenta en lo que es perversión. O sea, algo que se desvía es algo que se está pervirtiendo. Entonces, nosotros no podemos dejar que nuestros sentires emocionales nos perviertan. No podemos dejar que nuestros sentires emocionales nos desvíen. ¿Ya? Entonces, a veces como cristianos, luchamos con esto, con cosas que pensamos podrían ser lo correcto, pero ¿cuál es tu motivación? Hace algunos años, recuerdo que una chica misionera, ella tuvo dos desilusiones amorosas y dentro de esas dos desilusiones amorosas, una fue en la iglesia y otra fue en misiones, ¿no? Más las que ya había tenido en el mundo. Entonces imagínate, tuve desilusiones amorosas en el mundo. Llego a la iglesia donde se supone que hay hombres de Dios y tengo otra desilusión. Y llego a misiones donde se supone que hay hombres comprometidos con Dios y tengo otra desilusión, ¿no? Y recuerdo que esta chica un día me dijo, Dionisio, ya yo no voy a servir más a Dios en misiones. Yo sé que le voy a servir, pero en este momento yo me voy a este país, un país X, me voy a hacer rica, ¿ya? Y desde mis riquezas apoyaré las misiones, pero no volveré al campo. Y esta fue la decisión de esta chica. Yo le dije, hazte bien rica y no te olvides de mí. No, no. Pero una de las cosas que yo le dije fue, si tú te das cuenta, esta es una decisión que nace de tu dolor. Yo te animaría a tomarte un tiempo, porque es una decisión emocional y es una decisión que está siendo guiada por tu dolor. Entonces, a veces nuestras emociones no solo son positivas en el sentido de buenas intenciones, sino que a veces también hay sentires emocionales
que están siendo producidos por un dolor o por una decepción, ¿ya? Entonces, también el dolor y la decepción nos puede llevar a tomar decisiones emocionales que nos desvían de lo que Dios quiere para nuestra vida. Y lamentablemente, hasta el día de hoy tengo contacto con esta chica y realmente no ha vuelto al campo misionero, sabiendo ella que es su llamado. Pero una de las cosas con la que esta persona lucha es con la tristeza, porque siente que no está donde tiene que estar. Y en este caminar con Dios, una de las cosas que yo he descubierto es que el secreto de la felicidad es estar donde Él quiere que estés, haciendo lo que Él quiere que hagas. Usted quiere ser feliz, amado, tiene que estar donde Él quiere que esté, haciendo lo que Él quiere que hagas. Entonces, quiero que vayamos a Juan 3:16. Yo creo que todos conocemos este pasaje, lo hemos escuchado mucho en las calles, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, este es un pasaje muy lindo, un pasaje muy común que lo hemos escuchado mucho, pero yo quiero resaltar algo, y es que aquí hay una expresión del amor ágape. O sea, aquí hay una expresión del amor perfecto. Aquí hay una expresión del amor de Dios hacia la humanidad. Aquí hay una expresión del amor de Dios para con cada uno de nosotros. Y es que de tal manera Él amó que dio, y que dio lo más valioso. Entonces es interesante porque el amor de Dios se expresa a través del dar. Y si tú te das cuenta, lo que Él da es lo más valioso. Entonces, no te preocupes que no me voy a meter en un tema de prosperidad y te voy a pedir algo, ¿ya? Pero si tú te das cuenta, Dios sí te va a pedir cosas, porque esas cosas son las que expresan y reflejan el amor de Dios. Entonces, una de las características más interesantes del amor de Dios es que Él expresa su amor dando, ¿ya? ¿Y qué nos da? Lo que nosotros realmente necesitamos, no lo que tú crees necesitar. Ojo con este detalle, porque su palabra dice que Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Pero Él sabe cuáles son tus verdaderas necesidades. ¿Me doy a entender? Porque a veces hay cosas que yo creo necesitar, pero en realidad no son buenas para mí. Hace mucho tiempo atrás, yo creí necesitar una moto y pensé que esta moto sería la solución a varios de mis problemas. Yo estaba recién convertido, había llegado a la iglesia y como yo venía de un trasfondo de adicciones, de negocios ilícitos y de muchas cosas, mi mamá tenía mucho miedo de que yo volviera atrás. Entonces, como ella tenía miedo de que yo volviera atrás, no me daba recursos. Entonces, mis recursos eran muy limitados y mi idea fue, necesito una moto porque así me puedo mover para hacer negocios, para hacer cosas, ¿no? Y en medio de todo este proceso, eh, llega una persona a mi casa. Yo pensé que me iban a hacer un ajuste de cuentas. Gracias a Dios no era un ajuste de cuentas, voy a resumir la historia por tiempo, ¿ya? Pero sí tenía que ver con mi mundo ilícito. Y recuerdo que esta persona me dice, Dionisio, vendí un bien raíz y me pagaron una parte en recursos y otra parte me la pagaron en pepas, o sea, en pastillas, ¿ya? En esos años al éxtasis se le decía pepas, ¿no? Entonces me dijeron que tú tienes las personas que compran esto. Entonces, ¿qué te parece si hacemos negocio y tú llévate la comisión? Así que por un momento lo pensé. Yo tenía 6 meses de ser cristiano
estaba acostumbrado a este tipo de negocios y yo sabía que con un par de llamadas esto me podría generar un ingreso en el que yo me pudiera comprar la moto. O sea, ahí estaba la respuesta a mi supuesta necesidad. O sea, a lo que yo creía necesitar. ¿Ya? Y recuerdo que en ese momento yo le dije, mira, hace 6 meses yo recibí a Cristo en mi corazón y ya yo no soy el mismo. Si hubiese venido hace 6 meses, quizás ya las hubiésemos vendido, pero ya yo no soy esa persona que tú conociste. Y es interesante porque él me miró y me dijo, te felicito. Verdaderamente yo te veo y tú no eres el mismo Dionisio que yo conocí. Y esto me llamó mucho la atención porque este te felicito es una muestra de que la gente anhela en su corazón también tener este encuentro con Dios que transforme sus vidas, ¿ya? El punto es que al mes mi mamá me regaló una moto, ¿ya? Entonces, yo vi la respuesta de Dios en esto, pero luego hice una mala administración. Y esta mala administración de este bien me estaba llevando a retroceder en mi caminar con Cristo. Entonces, muchas veces priorizamos nuestra necesidad por encima de la obediencia, ¿ya? El problema es que a veces tu necesidad no es lo que verdaderamente estás necesitando. ¿Por qué? Porque si yo estaba acostumbrado a los negocios ilícitos y estos negocios ilícitos me generaban recursos financieros, ¿qué es lo que yo creía necesitar? Finanzas. Pero ¿qué es lo que verdaderamente yo estaba necesitando en ese tiempo? Si te das cuenta, establecer una relación sólida con Dios. Y esta moto me empezó a apartar de esta relación sólida con el Señor. Entonces, Dios quiere dar a cada uno de sus hijos, pero Él quiere dar de forma correcta, o sea, en tus necesidades reales. ¿Ya? Primera de Juan 4:10. Primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, para entender el amor de Dios, debemos entender este sistema de gracia en el que Jesús entrega su vida en propiciación de nuestros pecados. O sea, su amor nos dio algo que nosotros no merecíamos. Pero algo que también debemos entender es que Él nos amó primero. O sea, fue Él quien dio por amor a nosotros. Entonces, quizás nunca vamos a entender, ¿no? Cuánto Dios nos amó o la forma en que Él nos ama, pero no podemos entenderlo desde una perspectiva humana. Entonces, porque desde la perspectiva humana, yo tengo conceptos propios de lo que es el amor, ¿ya? Entonces, mi relación con Dios respecto al amor no se basa en cuánto yo lo amo. Si tú te das cuenta, la forma de medir el amor en la vida de un cristiano no tiene que ver con cuánto tú crees amar, sino con cuán dispuesto estás a obedecerle. Entonces, mis verdaderas expresiones de amor están ligadas a la obediencia. Yo puedo tener excelentes tiempos de alabanza, puedo tener excelentes tiempos de adoración, pero puedo ser una persona en desobediencia. Entonces, si yo quiero manifestar mi amor por Dios, mi amor se manifiesta a través de la obediencia. Y ahora vamos a Primera de Juan 3:16. Primera de Juan 3:16. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner las vidas por nuestros hermanos. ¿Ya? Entonces es aquí donde nosotros vamos a empezar a amar. ¿Y qué es lo que la Biblia nos indica? Estar dispuesto
a poner la vida por nuestros hermanos. Y yo creo que muchas veces hemos estado dispuestos a dar nuestra vida por Dios, o por lo menos hemos creído estar dispuestos, pero cuando se trata de los hermanos, como que nos cae un sentimiento de justicia, ¿cierto? Como que este no se lo merece, este tampoco, ¿no? Hace un tiempo una persona se me acercó y me dijo, Dionisio, quiero darle una ofrenda a un misionero. Él me nombró a este misionero, ¿no? Y me dijo, pero quiero que tú me digas si él se la está jugando o no se la está jugando por Dios. O sea, como diciéndome, quiero que me digas si él es merecedor o no es merecedor de esta ofrenda. Así que yo le dije, mira, más bien la pregunta es, ¿Dios te habló de bendecirle? Porque si Dios te habló de bendecirle, es como, no es tema tuyo. ¿Me entiendes? Tu punto es la obediencia. ¿Ya? Entonces, a veces nosotros queremos dar en el amor de Dios, pero si tú te das cuenta, nuestra expresión de dar tiene que ser a través de la obediencia. ¿Ya? A veces damos tiempo, damos nuestros oídos, damos nuestra oración, damos nuestra vida en servicio al Señor, damos nuestra vida en enseñanza, en capacitación, en predicación, en diferentes aspectos, bendecimos con recursos, ¿ya? Pero el punto es que nosotros podamos movernos en obediencia. Entonces, esto me indica que el amor requiere formación. Y la pregunta es aquí, ¿cuántos están dispuestos a dejarse formar por el Señor? Porque si el amor requiere formación, nosotros debemos dejar que Él nos forme para aprender a amar. Entonces, si tú te das cuenta, el amor va mucho más allá de un sentimiento, se basa más en mis convicciones, se basa más en lo que yo creo, se basa más en cuán dispuesto yo estoy a obedecerle. Amado, por lo general, amamos lo que creemos, ¿ya? Entonces, el amor es una consecuencia de la fe. En la medida que tú más crees, ¿ya? Más vas a amar. En la medida que más te relacionas, más vas a amar, ¿ya? Entonces, por eso a veces es tan clave vivir el proceso del perdón, porque el perdón es uno de los más grandes limitantes para poder amar. El perdón a otros, pero también el perdón a nosotros mismos. Yo llevo años trabajando en consejería y restauración y es increíble que muchas personas están dispuestas a perdonar, pero una de las cosas que más les cuesta es la reconciliación consigo mismo. Entonces, amados, para entender el amor de Dios, no podemos vivir bajo un manto de condenación. Debemos entender que Él dio su vida en propiciación por nuestros pecados y ahora nosotros vamos a dar nuestra vida, pero la vamos a dar en obediencia, la vamos a dar en santidad, la vamos a dar en amor, ¿ya? Por otros, por su reino, por lo que Dios quiere a través de nuestra vida. Y por eso yo creo que es tan clave, ¿no? Que nuestro liderazgo esté fundamentado en el entendimiento del amor, ¿no? Y no lo que yo creo que significa amar. Entonces quiero que vayamos a Mateo, capítulo 14, del versículo 28 al 32. Mateo, capítulo 14, del versículo 28 al 32, dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo,
hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amado, si yo no estoy leyendo mal, aquí dice que Pedro caminó sobre las aguas. O sea, nosotros no sabemos si fueron 5 pasos, si fueron 10, si fueron 20, si fueron 50 metros, no sabemos. Pero yo creo que por lo menos había una distancia porque ellos no lograban identificar a Jesús con claridad. Entonces, Señor, si eres tú, ya manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y dice que Pedro descendió de la barca y caminó. Pero, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Fíjate, 2 detalles, ver y miedo. 2 cosas claves. No saques tu mirada de Jesús en los procesos de obediencia. Porque el enemigo va a poner factores distractores. ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha pedido cosas y caminamos por esas cosas, pero nos vamos distrayendo en el camino? Y esas distracciones atrasan el proceso o nos llevan a la duda, o estas distracciones producen temor y comenzamos a hundirnos. Entonces, ojo, porque cuando sacas tu mirada de Jesús, abres una puerta para que el miedo entre en tu vida. Y después voy a profundizar más este detalle con Pedro cuando él dejó que Satanás también entrara en su vida, ¿ya? Y lo segundo, tuvo miedo. Si tú te das cuenta, una de las herramientas del enemigo es la intimidación, ¿ya? En los procesos de obediencia, el enemigo va a querer atacarte en tus áreas de temor, ¿ya? Entonces, Pedro tuvo miedo y comenzó a hundirse. Es interesante porque Pedro estaba viviendo un milagro, él estaba caminando sobre las aguas. O sea, viendo la gloria de Dios, ¿ya? El miedo logró distraerlo de esa gloria. Entonces, es importante que nosotros entendamos que Pedro necesitaba ser perfeccionado en el amor. O sea, el perfecto amor, ¿se acuerdan? Echa fuera el temor. Entonces, había un proceso en el que Pedro estaba siendo perfeccionado. Y es interesante, pues si hubiese sido Pedro, cuando Jesús me dice, hombre de poca fe, yo creo que yo hubiese dicho, oye, si yo tengo poca fe, ¿qué se deja para todo ese montón de asustados ahí en la barca? ¿Me entiendes? O sea, yo me bajé y caminé, ¿no? Pero aún así, Jesús reprende a Pedro por la duda. Y este es un tercer punto a resaltar, la duda, ¿ya? Jesús reprende la duda en Pedro, ¿ya? Porque la duda viene cuando tú das espacio a otras ideas. Entonces, nosotros debemos estar muy claros en nuestras convicciones, en lo que Dios quiere de nosotros, ¿ya? En lo que Jesús nos está pidiendo, ¿ya? Entonces, el llamado es a creer, pero en medio del creer hay que mantener. ¿Sabes cuántos ministerios han fracasado en el tiempo? Empiezan como un misil, van para arriba, pero de repente caen rápidamente. Entonces, una de las cosas claves en medio de los procesos de obediencia, ¿ya? Es la permanencia. Entonces, ten presente que uno de los objetivos del enemigo no es solo impedir que nazca un ministerio, no es solo impedir que se cree, sino que permanezca. Porque cuando un ministerio permanece, se establece. Y es allí cuando un ministerio produce un impacto. Entonces, para nosotros la permanencia es clave. Entonces, date cuenta, miedo, temor, dudas, inseguridades, contrarias al amor. Por eso necesitamos entender el amor de Dios. ¿Ya? Mateo 16, ya con esto vamos a ir
alistándonos para la conclusión. Mateo 16, del 22 al 24, dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose le dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones, ojo, nuevamente, la mirada en las cosas de Dios. Nuevamente, Pedro, sino en las cosas de los hombres. Pedro, estás pensando emocionalmente. Pedro, estás pensando humanamente. Pedro, estás pensando naturalmente. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, salga de su humanidad, tome su cruz y sígame. Salga de sus creencias, salga de lo que a usted le parece y obedezca. Obedezca en amor, pero obedezca. Entonces es interesante porque en el momento que Pedro sacó nuevamente su mirada de Jesús, Satanás entró en su vida. Si tú lees unos versículos adelante, te vas a dar cuenta que Pedro acababa de recibir una tremenda revelación del Espíritu en su vida y él lo recibió en su espíritu. Entonces, ojo a este detalle, porque estamos hablando de que Pedro reconocía a Jesús como rey. O sea, él lo reconocía como su Señor y Salvador. O sea, Pedro era cristiano. ¿Ya? Segundo detalle, Pedro había recibido una revelación del Espíritu Santo. O sea, Pedro tenía la presencia del Espíritu en su vida. ¿Ya? Tercer detalle, entró Satanás en la vida de Pedro. ¿Puede un cristiano estar bajo influencia demoníaca? No lo responda, pero analícelo. ¿Ya? Pero el punto es que esta influencia afectó la vida de Pedro en el momento en que él sacó su mirada del Señor. Y minutos antes, Pedro le está diciendo, Jesús les pregunta, bueno, ¿y qué dice la gente? ¿Quién soy yo? ¿No? ¿Y qué dicen ustedes? Oye, y Pedro por fin, o sea, después de tanto regaño y de tanta cosa, ¿ya? Pedro le dice, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús lo mira y lo felicita frente a todos, ¿no? Entonces le dice, Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Entonces imagínate la alegría de Pedro, o sea, le achuntó. ¿Eh? Pero instantes después, nuevamente se vio afectado por su emocionalismo. Yo creo que le atacó como un espíritu 18. ¿Viste esto de no hay primera sin segunda? Entonces metió una buena y cuando quiso meter la segunda, metió las patas, ¿no? Entonces, este Pedro ahora está siendo, este mismo Pedro que acaba de ser felicitado, ahora está siendo tratado de Satanás. Apártate de mí, Satanás, ¿no? Porque me eres tropiezo. Pero es interesante que nuevamente Jesús resalta porque pones su mirada en las cosas de los hombres. Entonces, hay ciertas cosas, amados, en las que nosotros debemos dejar que Dios transforme nuestro entendimiento, como dice Romanos 12, 1 y 2. Dejar que Él renueve el espíritu de nuestra mente, o sea, tus conceptos. La importancia de dejar que Dios evangelice tus ideas, lo que tú piensas, lo que a ti te parece. Y con esto quiero concluir. 2 Corintios 7:1. 2 Corintios 7:1. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Entonces, hay un proceso en el que nosotros debemos dejar que Dios nos limpie. ¿Y de qué nos tiene que limpiar? De toda esa contaminación de carne y de espíritu. O sea, todas estas cosas que te afectaron
en tu mente, en tu corazón, en tus emociones, en tus sentimientos, en tus decisiones, pero también que de una u otra manera debilitaron tu espíritu. O sea, es importante que tú le permitas a Dios producir esta limpieza. Y esta limpieza llega a través del amor. Si te das cuenta, ahí ya con esto concluyo en Juan 13, del 6 al 8, para que tengan la cita. Juan 13, del 6 al 8, pero Jesús quiere limpiar los pies de sus discípulos, ¿no? Y Pedro nuevamente, porque desde el concepto humano, ¿quiénes lavaban los pies? Los esclavos, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo un rey me va a lavar los pies? Entonces, Señor, no me lavarás los pies jamás. ¿Ya? Y ahora Jesús le dice, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Ojo, o sea, no vendrás al reino de los cielos conmigo. Aquí no voy a hablar de salvación, que si se pierde no se pierde. Pero si tú te das cuenta, Jesús le está diciendo, deja que te lave. Hay cosas que tú no las entiendes ahora, ¿ya? Pero obedece, obedece. De ahí, bueno, sí, entonces lávame completo. No, Pedro, los pies. ¿Ya? Entonces, amados, desde una perspectiva humana, es muy difícil llegar a un entendimiento pleno de lo que es el amor. Pero en la medida que dejamos que Dios limpie nuestras impurezas, más vamos a comprender su amor por nosotros. Señor, queremos darte gracias por este tiempo. Gracias por esta instancia, por lo que ha sido, Señor, cada una de estas instancias, ¿no? Y de verdad queremos que tú nos limpies, que tú nos laves, que nosotros podamos disfrutar de tu amor, desde tu cosmovisión y no desde la nuestra. Y que esto mismo podamos entregar a aquellos que de una u otra manera somos de influencia. Papá, yo bendigo a cada uno de los presentes y los que no están y quizás los que después verán este video. Pero yo oro, se derramen expresiones de amor tan poderosas en nuestra vida, que esto vaya ampliando este deseo por obedecer. Amén. Amén. Gracias, papito. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Amén, amados. Muchas gracias. Dios les bendiga un montón. Gracias a ti, Dionisio. Gracias. Muchas gracias, Dionisio. Sí. Gracias, Dionisio. Muchas gracias. No sé si tienen algún comentario o alguna pregunta para hacer. Bueno, a mí me sorprende mucho porque muchas veces, a veces en situaciones, sacamos la mirada hacia Jesús y nos hundimos. Nos hundimos y caemos en que, chuta, y caemos en el pedir disculpas después, para poder acercarnos nuevamente a hacer su voluntad. Eso me gustó mucho la clase, muy buena. Muy buena, gracias, Dionisio. Ok. No sé si alguien más puede abrir su micrófono y comentar con qué se quedó de la clase. Yo quisiera, no sé, una pregunta o pensar en voz alta. Y disculpa, porque agarré como el segundo tramo, pero el amor requiere formación. Dijo, pastor, usted en la expresión, yo
entiendo un poco el fondo de esto, pero en la medida, esto quiere decir, si lo leemos de atrás para adelante, en la medida en que nosotros no generemos esta formación, es imposible que amemos. Yo creo que no es imposible que amemos, ¿entiendes? Pero sí, yo creo que van a O ser que alcancemos esa dimensión desde el espíritu, ¿no? yo creo que apunto un poco más a que en la medida que más obedezcas, más expresiones de amor vas a dar, ¿no? Porque a veces quizás queremos mostrar el amor a través de expresiones o sentimientos humanos, pero donde no necesariamente estamos obedeciendo. Entonces, ¿por qué requiere formación? Porque necesito aprender a escuchar la voz de Dios para saber hacia dónde debo apuntar, saber hacia dónde debo moverme. Y en la medida que más obedezco, entonces más estoy captando, ¿no? Lo que es este amor de parte del Señor. Ok, Damaris, ahí estás con tu micrófono abierto. Cuando estaban empezando con hablar del tema del amor, pensaba yo y decía, ¿cuál es tu lenguaje de amor, Señor? Y me respondía obviamente al tiro a mí misma, porque creo que es básico que el lenguaje de él justamente es amor, es hacer cosas por otras personas, es amar a otros sin cuestionarnos, sin decir, como decía el pastor Dionisio, ¿cierto? ¿Se merece realmente que lo amemos o ha trabajado como para merecer amor? Y yo creo que cuando nos damos cuenta de esto, es como decía el pastor, o sea, no es que yo dé mi vida por amor a Dios, sino que lograr sujetar mi vida realmente por amor a Él y hacer lo que Él nos pide que hagamos. Porque realmente ahí juega mucho nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestro carácter, porque cuando Dios nos dice, y cuando nosotros entendemos, porque en el fondo no hay que ser muy espiritual para saber cuál es el lenguaje de Él, si Él dio su Hijo por amor a nosotros, Él quiere que nosotros demos todo lo que tenemos por amor a los que Él ve como su Hijo que todo el resto. Y cuando nos toca nuestra esencia, cuando nos toca nuestro carácter, nuestras emociones, el sujetarnos y entender bien esta obediencia, que si es una obediencia real por amor o es una obediencia para agradar a. Yo creo que ahí es cuando tenemos que lograr realmente decirle a Dios, muéstranos realmente cómo estamos haciendo las cosas. O pone en mí ese amor real tuyo, ese amor real, ese amor no fingido, ese amor que realmente nazca de tu corazón, que cuando otros vean mi vida, me vean reflejado, te vean reflejado a través de mí. Que es difícil, creo que es difícil. Pero yo creo que cuando nosotros logramos entregarle a Dios todo eso, Él puede trabajar. Cuando reconocemos que a nosotros nos cuesta y le decimos, aquí está, me cuesta, pero trabaja tú en mí, yo creo que no hay nada que para Él sea imposible. ¿Dónde se me fue Damaris? Ahí te vi ya. Sí, gracias Damaris. Ok, muy bien, queridos. Se les agradece los comentarios. No sé si quieres agregar algo más, Dionisio. No, todo bien. Muchas gracias. Ya, súper bien. Ya, queridos, nos vemos en un ratito más. Son las 20:17. A las 20:30 comenzamos con la siguiente clase. ¿Ok? Vayan por un cafecito, levántense de su asiento, traten de estirarse un poquito y regresamos. Gracias, Dionisio. Gracias, Dionisio. Un abrazo. Gracias. Chao.